Vamos a meditar en una serie de pasajes bíblicos basados en la palabra de Dios sobre este tema tan importante que es la resurrección, de Jesucristo. Jesucristo ha resucitado, habíamos leído todo ese relato en donde se relata el evento de la resurrección, cómo el Señor Jesucristo fue colocado en un sepulcro y luego cuando fueron a hacer el tratamiento que se le hacían a los cuerpos colocados en los sepulcros, que es ponerle especies aromáticas, etcétera, que era todo un tratamiento que se le daba al cuerpo. Cuando las mujeres fueron a hacer eso, se encontraron con que la tumba, la piedra que cubría la tumba era una gran piedra, fue removida y aparecieron dos ángeles diciendo, Él ha resucitado, y luego el Señor se apareció resucitado a sus discípulos y a muchas más personas. Pero vamos a centrarnos en lo que es la resurrección de Jesucristo. ¿Está bien? Vamos a tener una pequeña oración. Señor, habla a nuestros corazones. Dile así: Señor, habla a nuestros corazones en este día, habla a nuestras mentes, danos entendimientos y claridad para recibir en esta mañana tu palabra. ¿Ven? Bien, les pregunto, ¿ustedes me ven bien? ¿Me ven a mí directamente en la pantalla? ¿Sí? Sí, pastor. Bien, me ven bien. Entonces, bueno, eso me quiero asegurar. Voy a compartir para que podamos tener en el PowerPoint los textos de la palabra de Dios y los puntos que vamos a tratar. ¿Sí? Bien. Espérenme un minutito. Estoy teniendo un poquito de problemas técnicos, pero pido que me... Bien. Vamos a ver, tengo muchos PowerPoint abiertos. Ahí estamos. Bueno, ¿para qué vino Jesús? ¿Se ve? ¿Ahora sí lo pueden ver? ¿Sí? Sí, pastor. Sí, bien. La pregunta es que nos podemos hacer antes de hablar de la resurrección. Podríamos hacernos una pregunta de la cual muchas personas se pueden hacer. ¿Para qué vino Jesús? Y podríamos decir, vino a darnos un ejemplo de vida. Algunos creen que, bueno, Jesús vino a darnos un ejemplo de cómo vivir. También otros pueden pensar, vino para mostrar que Dios es amor y está dispuesto a ayudarnos. Para eso uno puede pensar, y muchos creen que solo Jesús vino para darnos un ejemplo de vida, vino para mostrar que Dios es amor y que está dispuesto a ayudarnos, que vino a sanar y a hacer milagros, etc. Uno puede pensar que Jesús vino para hacer esas cosas. También vino para impartir enseñanzas que nos ayudan a acercarnos a Dios. Entonces nosotros podríamos pensar, muchas personas piensan que, bueno, ¿cuál fue la razón por la que vino Jesús a la tierra? Vino solamente para darnos un ejemplo de vida, para mostrar el amor de Dios, para sanar, hacer milagros, para impartir enseñanzas que nos ayudan a acercarnos a Dios. Bueno, sí, hizo todas esas cosas y vino para todas esas cosas, pero esa no es la razón principal por la que el Señor Jesús vino. Ese no fue el motivo principal por el cual el Señor Jesús vino a la tierra, se hizo hombre. Porque si fuera así, entonces, bueno, eso lo podría haber hecho, de hecho, lo podría haber hecho una persona, un ser humano, y Jesús como ser humano, como hijo de Dios, demostró todas estas cosas y las hizo. Entonces, todos estos son propósitos que se cumplieron y que se han cumplido, pero no es el principal propósito por el cual el Señor Jesucristo vino. Ninguna de estas cosas son el propósito principal. Sí, el Señor Jesucristo vino para vivir, para morir y para resucitar. Este es el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo, por el cual Dios encarnó, Dios se humanó, y por esta razón vino a la tierra a vivir, a morir y a resucitar. Esa es la principal razón por la cual
el Señor vino y resucitó el Señor, y hoy vamos a enfocarnos en algo clave que es la resurrección. ¿Qué significa? ¿Por qué resucitó el Señor Jesucristo? ¿Qué tiene que ver la resurrección? Para muchas personas el hecho de que resucitó no significa nada. Algunos ni creen en la resurrección, algunos creen en la resurrección pero no tiene ningún significado para la vida. Es un hecho histórico, asombroso, pero es lo mismo que decimos, el general San Martín cruzó los Andes, o Bolívar y ganó batallas de independencia. Es decir, podemos pensar como un hecho histórico asombroso, pero no tiene nada que ver con mi vida. Entonces, esta es la realidad de muchos, pero la realidad es que la resurrección de Jesucristo afecta a cada persona que vive en este planeta Tierra. La resurrección de Jesucristo tiene un efecto en cada ser humano, en cada persona, grande, pequeño, joven, en los que vivieron y en los que no viven y en los que viven ahora. La resurrección de Jesucristo tiene un impacto y tiene un efecto en la vida de todos, aún en los que no creen en Jesús, aún en los que no creen en la resurrección, aún en los que creen en cualquier otra religión. La resurrección de Jesucristo marca un antes y un después, y marca un impacto en la vida, y para la resurrección de Jesucristo tiene un impacto, un efecto en nuestras vidas como creyentes. Y vamos a decir así, ¿por qué? Porque Jesucristo resucitó primero para declarar y para autenticar y para completar que la muerte y Satanás fueron derrotados. Amén. El Señor Jesucristo en la resurrección declaró, autenticó y cumplió el hecho tremendo y glorioso que Satanás y la muerte fueron derrotados. La Satanás y la muerte y los principados y las autoridades satánicas fueron derrotados, y esto lo hizo a través de su muerte, y cuando resucitó selló esa victoria, la completó y la cumplió y la declaró como victoria. Lo dice la palabra de Dios en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a la potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Potestades y principados y demonios. Hoy los demonios y los principados y las potestades tienen una actividad en esta humanidad, una actividad, están haciendo cosas, están engañando personas, están lastimando gente, están conduciendo a muchas personas a la perdición, están influenciando, están tentando, pero el Señor Jesucristo las venció en la cruz, las derrotó, y yo por eso es que hoy podemos ser libres. Cualquier persona puede ser libre de toda posesión demoníaca, de todo ataque satánico, de toda opresión satánica, puede ser libre por una razón, porque Jesucristo resucitó y destruyó los poderes satánicos, amén, y destruyó la muerte. Una persona puede ver la actividad de la muerte en el sentido que muere físicamente, pero ese morir físicamente no es absolutamente nada, es solamente un traspaso, porque el alma, el espíritu va al cielo, va a la presencia de Dios, está guardado con Cristo. ¿Y por qué decimos eso? Porque Jesucristo resucitó, hermano. Por esas razones que nosotros un día dejaremos este cuerpo en el que estamos usando ahora, que se está envejeciendo, un día quedará en la tumba, en el sepulcro, donde sea, pero nuestro espíritu, nuestra alma, unida a nuestro espíritu, unida al Espíritu de Dios, estará disfrutando de una eternidad. Y no solo eso, sino que ese espíritu, esa alma nuestra, recibirá, será revestida de un cuerpo glorioso. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Todo por qué? Porque Jesucristo un día resucitó por ti y por mí, hermano. También dice, en 2 Timoteo 1:10 dice, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por mi evangelio. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2:14, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Destruyó la muerte, quitó la muerte, venció a Satanás, y precisamente lo hizo porque él resucitó. ¿Cómo está la prueba clave de que se cumplió esta obra de dar victoria? Es a través de su resurrección. Vamos a ver otra razón, la segunda. Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. ¿Para qué? ¿Para qué resucitó Jesucristo? Dijimos, para vencer la muerte, vencer a Satanás, vencer los demonios. Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Y quiero decirte algo,
muy importante. ¿Saben qué significa justificación? Justificación significa declarar justo delante de Dios, declararte inocente. Nosotros somos pecadores, somos pecadores y por causa de nuestro pecado dice que estamos separados de Dios, no podemos entrar al cielo, no podemos entrar a la vida eterna. Por más que pidamos perdón, el perdón el perdón no hace nada, no nos salva. Porque imagínense que uno comete un delito, uno tiene que pagar por ese delito. Si uno comete un crimen, uno tiene que pagar por ese crimen. Si uno comete una infracción, tiene que pagar por esa infracción. Por más que uno pida perdón y se arrepienta y dice, no lo voy a hacer más, la infracción la tiene que pagar, el delito lo tiene que pagar, a la cárcel tiene que ir si es un delito grave. Eso se tiene que pagar. Un juez no puede perdonar así porque sí, no puede otorgar perdón si primero no hay un pago. Entonces no hay perdón si primero no hay un pago, sería un juez injusto. El Señor, ¿qué hizo? El Señor, ¿qué hizo con su muerte y su resurrección? Nos entregó su justicia y nos declaró justos, como si no hubiéramos pecado, pero en realidad lo que pasó es que Él cargó nuestro pecado, Él llevó nuestra maldad, Él colocó nuestros pecados y nuestra maldición en Él mismo. Dice la palabra de Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Nosotros teníamos que haber sido entregados a la muerte, pero Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El Señor Jesucristo cargó tu pecado en su cuerpo, lo clavó en la cruz, derramó su sangre y la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Él murió y resucitó y para darte su justicia. Mire, hay el otro día escuchaba a un pastor al cual yo admiro mucho, porque es un gran predicador, un gran enseñador de la palabra. Para mí es uno de los mejores. Se llama Sugel Michelén. Es dominicano. Me encanta cómo predica ese varón, cómo Dios lo usa. No lo recomiendo mucho porque yo sé que ustedes lo van a empezar a escuchar y se van a ir tras el pastor Sugel y me van a dejar a mí. No importa. Pero me encanta algunos conceptos que da. Y dijo, si alguien te pregunta qué es el cristianismo, él dijo así, tienes que contestarle, es un intercambio de expediente. Un intercambio mire, me encanta esa definición porque no me imaginaba que iba a poder decir esto. Y es tal cual, es un intercambio de expediente. El Señor Jesucristo recibe tu expediente judicial de culpable, Él lo apropia como culpable, Él se hace culpable, Él recibe el juicio de Dios, el castigo de Dios, Él resucita y Él te da el otro expediente, el expediente de que el juez te declara inocente, te declara justo, el expediente de justicia te lo da a ti. Entonces tú le das el expediente de culpable y Él te da el expediente de justo. Esto es para lo cual Jesucristo resucitó, mi querido amigo, mi querido hermano. La única manera de obtener salvación, de obtener perdón, de obtener justificación y que Dios te declare justo delante de su presencia es creyendo y aceptando el pago que el Señor hizo por tu pecado. No es un deseo de estar, no es entrar en una religión, no es comenzar a hacer una cantidad de rituales, no es que Dios te va a declarar justo porque Él ve que has hecho buenas cosas o porque Él mira y considera que eres una buena persona. No hay nada de eso, porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Dios nos ve a través si nos ve a nosotros, lo único que ve es pecado, pero el Señor Jesucristo tomó nuestro pecado, lo cargó en su cuerpo, lo llevó a la cruz y allí en su muerte destruyó, derrotó, quitó, eliminó el pecado de nuestras vidas, lo borró y Él al resucitar nos declara justos, santos, inocentes y por eso nosotros aceptamos, creemos, recibimos ese pago. Y yo quiero invitarte, recibe a Cristo como aquel que te ofrece ese pago por tu pecado y acéptalo y recíbelo como tu Salvador. Y por la fe en Él es que tienes justificación, tienes justicia delante de Dios y Dios te declara justo.
¿Lo entiendes? Entonces yo quiero invitarte a que recibas al Señor Jesucristo, a que aceptes este pago, este regalo que el Señor te hace de la salvación. Él está diciendo, yo he muerto por ti, he cargado tu pecado sobre mi cuerpo, he dado muerte al pecado de tu vida y he resucitado para darte salvación, para darte vida eterna, para declararte justo delante de Dios. La resurrección, Jesucristo resucitó para nuestra justificación. ¿Por qué yo estoy gozoso y seguro de que estaré un día en el cielo con el Señor, disfrutando con el Señor, viviendo con el Señor en la plenitud, en la gloria del Señor? ¿Por qué estoy tan seguro? Porque soy justo, porque soy perfecto y porque no tengo pecado. O sí, usted decía, sí, pastor, usted se cree que porque usted se cree tan bueno, no soy bueno para nada, no es por ningún mérito, no es por ninguna obra, sino por la obra que él hizo en la cruz del Calvario y porque en la resurrección él me justificó, quiere decir, me declaró justo. Y por eso es que yo voy a estar en el cielo con él. Y es por eso que yo tengo esperanza y vida eterna. Jesucristo resucitó, Jesucristo resucitó para enviar su Espíritu Santo a vivir en nosotros. Y el que nos hizo nacer de nuevo, el Espíritu Santo, nos transforma, nos capacita, nos da poder para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, es decir, para vivir su vida a través de nosotros. Jesucristo resucitó para enviar al Espíritu Santo de Dios a vivir, a morar dentro nuestro. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, si el Señor Jesucristo no hubiera vencido a la muerte, no tendríamos la presencia de Cristo en nosotros. El Señor Jesucristo dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, decía el Señor cuando estaba con sus discípulos, porque si no me fuera, el Consolador significa el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Si yo me fuera, cuando el Señor Jesucristo resucitó, ascendió al cielo, envió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, pero también está morando en nosotros toda la plenitud de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios mismo viviendo, haciendo residencia en nuestras vidas, viviendo en nuestros corazones, viviendo en nosotros, y Él es el que nos da poder, nos capacita, nos transforma para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, es decir, para vivir su vida a través de nosotros. Por eso el Señor Jesucristo resucitó, porque Él viene a tomar posesión de nosotros. Gloria a Dios, hermano. Esto, ¿qué son los cristianos? Muchas personas pueden pensar, ¿qué es el cristianismo? Bueno, ahí está, es una religión, yo trato de hacerlo mejor, porque el Señor que está allá arriba, el Señor que está arriba, voy a buscar al Señor, que Él desde arriba, y allí le llevo una ofrenda al Señor, trato de portarme bien, porque el Señor, de hacer algo que le guste, porque Él está arriba, trato de agradarle al Señor que está allá arriba, y desde arriba Él me mira, y voy ahí al Señor, y siempre, eso es religiosidad, eso es muerte. Buscar al Señor que está arriba no sirve para nada. El Señor Jesucristo, para el creyente, el Señor Jesucristo está arriba, está en el centro, está debajo, está rodeando, está en cada célula de nuestro cuerpo. El Señor Jesucristo vive en nuestro interior, su Espíritu Santo mora en nosotros, la plenitud de Cristo vive en nuestra mente, vive en nuestros corazones, vive en nosotros y nos transforma y nos hace que nosotros hagamos su voluntad y vivamos vidas santas, porque sin Él no podemos vivir conforme a la voluntad de Dios, solo podemos cumplir rituales religiosos que no sirven absolutamente para nada, y para lo único que sirven es para traer sobre ti más condenación. Porque cuando tenemos a Cristo y el Espíritu Santo vive en nosotros, tenemos la vida de Dios en nosotros, la vida de Dios que hace que nuestra mente cambie, nuestra forma de pensar cambie, nuestros deseos cambien, nuestra fe cambie, todo cambia, porque es Cristo residiendo, viviendo en nosotros. Y esto es posible, ¿saben por qué? Porque el Señor Jesucristo un día resucitó, fue al cielo, y a los creyentes, a los que creyeron en Él, les envía el Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo, no sentimos ninguna cosa especial, solamente nuestros corazones comienzan a experimentar la presencia de Dios. Él dice, pero recibiréis poder, fíjense lo que el Señor Jesucristo dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
estos hombres a los cuales Jesús les estaba hablando, ustedes, yo me voy, después, esto se los dijo, el Señor Jesús se los dijo cuando Él había resucitado, Él estaba con ellos después de haber resucitado, y Él les dijo muchas cosas, habló de muchas cosas, pero les dijo, recibiréis poder, o sea, yo me voy y enviaría el Espíritu Santo y ustedes se van a convertir de unos hombres temerosos, llenos de problemas, llenos de ambiciones, y andaban para acá, para allá, ustedes van a se convertir en personas que transformarán el mundo, y tal cual así pasó. Unos hombres que eran en algunos casos muy incultos y muy temperamentales, y que muy temerosos y guiados por emociones y sentimientos, se convirtieron en las personas que transformaron el mundo. Y esto es lo que Dios puede hacer con una vida llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo resucitó, hermano. Amén, resucitó. El Señor Jesucristo resucitó, y lo cuarto es para darnos la garantía segura de que un día resucitaremos con un cuerpo de gloria. ¿Saben qué? El Señor Jesucristo resucitó y nos dio la garantía. Esto que les quiero decirles entre paréntesis, que esto de la resurrección muchas personas en la antigüedad les costaba creer, porque había una cultura romana que venía de los griegos, en donde la filosofía de los griegos, especialmente de Platón, decía, esto de la resurrección no existe porque el alma está atrapada en el cuerpo, y si el alma está atrapada en el cuerpo desea liberarse, entonces cuando el hombre muere el alma se libera. Esta es la filosofía platónica, la filosofía de los griegos. Pero cuando Pablo hablaba de la resurrección, le dijeron, qué lindo cuento, medio como que se burlaron de él, porque decía, ¿cómo va a resucitar? Si una persona resucita, vuelve a hacer que el alma quede atrapada en esa cárcel. Ellos decían que el cuerpo es una cárcel, pero nosotros sabemos que nuestro espíritu, nuestra alma va a la presencia del Señor, porque Él resucitó, pero nuestro cuerpo también será resucitado, será glorioso. Vamos a tener cuerpos gloriosos. El Señor Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado. Se lo podía ver, lo podían ver, lo podían tocar, pero también el Señor Jesucristo podía estar en 3 lugares al mismo tiempo, podía atravesar paredes. Es decir, no quiero enfatizar en los superpoderes, quiero enfatizar en que tendremos un cuerpo glorificado. Y quiero decir que Pablo habló de esto y dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre también, por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, nosotros también resucitaremos con cuerpos glorificados, con cuerpos celestiales, con cuerpos de luz. ¿Saben por qué vamos a resucitar? ¿Por qué tengo esta seguridad tan grande? Y espero que sea también la tuya, porque Jesucristo resucitó, y yo un día le creí, yo un día acepté a Cristo, recibí ese pago, recibí el perdón, recibí a Cristo como mi Salvador. Le dije, Señor, entra en mi cuerpo, sálvame, resucítame, dame vida eterna. No la merezco, pero tú pagaste por mi pecado y yo lo acepto, lo recibo. Y esta es la invitación que quiero hacerte para que recibas a Cristo. No creas que serás salvo porque empezaste a venir a la iglesia, o porque empezaste a leer un poco la Biblia, o porque empezaste a orar. Tú vas a ser salvo cuando te entregues tu vida, tu mente, tu corazón a Cristo Jesús, y recibas el perdón, recibas lo que Él te quiere dar, que es salvación, perdón, justificación y vida eterna. Dice, así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Fíjense lo que dice Pablo. Dice, así es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. O sea, el cuerpo resucita en un cuerpo incorruptible. Todo lo que vemos en la tierra es corruptible. Toda la naturaleza es corruptible, todo, absolutamente. Nuestro cuerpo principalmente se corrompe. Dice, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder. Qué maravilloso es esta esperanza que tenemos los hijos de Dios, que porque Él resucitó, nosotros un día resucitaremos con Él en gloria. Y Él usó un ejemplo muy extraordinario y maravilloso, que es el ejemplo de una semilla. Yo quisiera mostrarles algo. ¿Qué es esto? Ustedes ven lo que hay allí, es una pepa, como dicen algunos, es una semilla.
¿Alguien puede saber de qué es esa semilla? Si hay alguien aquí que conoce de plantas y botánico y etcétera, puede identificar inmediatamente qué es esta semilla, pero no creo que sea muy conocida esta semilla. Pero fíjense que es una semilla pequeñita. Y aquí Pablo está hablando de que la semilla se representa o se asemeja en una alegoría, en una analogía, está diciendo, hablando, explicando sobre cómo será la resurrección, usa este ejemplo de la semilla. Esto representaría nuestro cuerpo físico. ¿Y en qué se convierte esta semilla? Bueno, se convierte en esto que ustedes ven en la pantalla, en un árbol de roble. Esta es la semilla de roble. Fíjense la diferencia que hay entre una cosa y la otra. Aquí en esta semilla está, entre paréntesis, digo, qué maravilla de la creación de Dios. Acá adentro está toda la información para que esto sea un árbol sustentable, que tome nutrientes de la tierra, que se nutra del oxígeno, del aire, del sol, del agua, y todos los programas que se necesitan para que crezca un árbol de esta categoría, con este tamaño, con la forma del tronco, con la cantidad de ramas, con la cantidad de hojas. Así está todo acá adentro. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo programó? ¿Quién lo puso? ¿Algún ser humano? Chin Chun Chong, ¿quién lo hizo? Lo hizo el Señor. Yo no entiendo cómo las personas no pueden entender que esto es una mente diseñadora, ni hablar de otras cosas que se pueden ver. Estamos hablando de lo que es una semilla. Pablo usa este ejemplo para decir, esto es el cuerpo humano y esto es la gloria. Así como ven una diferencia abismal entre una cosa que cabe en la palma de una mano y esto, bueno, él usó este cuadro para decir lo que será aproximadamente, para acercarnos un poquito a lo que sería la gloria eterna en nuestra resurrección con cuerpos glorificados, hermano. Entonces, Señor Jesucristo nos da las resurrecciones para garantizar que nuestros cuerpos serán glorificados y estaremos en la presencia de Dios. Él resucitó para ser constituido juez. Entonces hacemos un repaso. Él resucitó para darnos garantía segura de que un día tendremos un cuerpo glorificado. Él resucitó para que su Espíritu Santo viva en nosotros. Él resucitó para nuestra justificación, para declararnos justos. Él resucitó para vencer la muerte. Ahora estamos viendo el quinto paso, la quinta razón por la que Jesucristo resucitó. Resucitó, entre otras, no estoy diciendo que son todas, hay muchas más que podemos sacar de la resurrección de Jesucristo, podemos hablar muchísimo, esto es simplemente algo simple, algo breve. Jesucristo resucitó para ser constituido juez. Fíjense lo que dice en Hechos capítulo 10, versículo 41, dice, a este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que caminamos y vivimos con él. Esto es el apóstol Pedro hablando, que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. El Señor Jesucristo resucitó porque Él es juez y porque Él está constituido como el juez y todos darán cuenta ante Él. El Señor Jesucristo resucitado será un juez que determinará si te vas al infierno o entrarás en su presencia. Y hoy estoy hablándote a ti para decirte, hoy es la oportunidad para ser libre del juicio y ser declarado inocente delante del juez, porque Él pagó el precio del pecado, resucitó para darte salvación. Y si tú no aceptas y no crees en esta salvación, el Señor resucitado será un juez que juzgará a cada individuo, a cada persona, y le dará el destino que se merece. El Señor Jesucristo es declarado juez. Y el Señor Jesucristo, entre paréntesis, quiero decir que también habrá un tribunal para los creyentes, para los que somos salvos, para los que vivimos en Cristo, también va a haber un tribunal en el cielo, no para juzgarnos y enviarnos al infierno, sino para ver qué hicimos. Si nosotros vivimos en la carne, si vivimos en dependencia de Él, si crecimos y maduramos y cumplimos el propósito para el cual Él nos llamó, o estuvimos perdiendo el tiempo y entretenido en cualquier cosa. También el Señor Jesucristo será nuestro juez en el gran tribunal de Cristo, porque dice la palabra, es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo.
Bueno, mi querido hermano, decía, ay, qué lindo, yo voy al cielo, voy a estar con el Señor, pero cuidado, habrá un tribunal para los que son salvos también. No un tribunal de juicio para decidir si van al infierno o al cielo, sino un tribunal para los que van al cielo, pero en qué condiciones entrarán al cielo. Pero también habrá, el Señor Jesucristo será un juez para abrir los libros y serás juzgado por el pecado, si es que tú no te arrepientes y no aceptas el perdón. Dice el Señor, dice en Hechos capítulo 17, y aquí el apóstol Pablo en plena coincide con el apóstol Pedro diciendo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle, ¿qué? Levantado de los muertos, un día juzgará al mundo con justicia. Mi querido amigo, esta es la oportunidad, recibir, aceptar el perdón de Dios, recibir a Cristo, pedir que Él entre en tu vida, entre en tu corazón, transforme tu vida, perdone tu pecado, todo pecado, te justifique, te limpie, te salve, te dé vida eterna. Él está dispuesto a perdonarte, a salvarte, a darte vida eterna, a vivir en ti, a hacerte que seas una persona que viva bajo el poder de Dios. Él está dispuesto a darte nueva vida. Si no lo aceptas, si no crees, si crees que Jesucristo es alguien que, si tú crees en tu propia religión, que bueno, yo siempre fui cristiano, que yo siempre fui católico, que yo siempre fui evangélico, que yo nací que el Señor me va a dejar entrada, me va a librar del juicio porque yo siempre creí, estás equivocado, mi hermano. No está, porque creer que Jesús y Cristo existe no te salva, creer que Jesucristo tiene poder no te salva, creer que Jesucristo es bueno no te salva, creer que Jesucristo dio buenas enseñanzas, eso no te salva, lo que te salva es venir a los pies de Cristo, venir a Cristo y decir, Señor, sálvame, creo que tú pagaste por mi pecado, moriste en la cruz, derramaste tu sangre por mí, para limpiar mi pecado, me ofreces vida eterna y yo esa vida eterna hoy la recibo, la acepto, vive en mí. Yo acepto esta entrega que tú has hecho, recibo tu salvación. Quiero que me la des. Quiero que me des tu salvación hoy, porque estoy perdido. Porque no puedo confiar ni en mi religión, ni en mis buenas obras, ni en mi buena conducta, ni en nada de eso me salva. Solo tú puedes salvarme y hoy, Señor, sálvame, perdóname, creo que todos mis pecados fueron borrados en la cruz del Calvario, tú moriste por mí, pagaste por mí, tomaste mi culpa, Señor. Y me estás ofreciendo tu salvación, tu vida eterna, me estás ofreciendo tu persona. No me estás ofreciendo un camino nuevo, no me estás ofreciendo una religión nueva, no me estás ofreciendo una forma de vida, no me estás ofreciendo ni siquiera ayudarme con mis problemas. Porque ¿qué son los problemas que tengo comparado con el principal problema, que es estar frente al juez y ser destituido de tu gloria y ser condenado a la eternidad del infierno? ¿Para qué quiero yo más que para decirte, Señor, yo lo que más quiero es que tú me salves, me consideres justo delante de tu presencia por la justicia de Cristo? Recíbelo y acéptalo. Dice la palabra de Dios, por último, Jesucristo resucitó para darte vida y para que vivas para Él. Dice en 2 Corintios 5:15, dice, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, el Señor Jesucristo murió y resucitó para que vivas para Él, porque el vivir para Cristo es la verdadera vida. Vivir para el Señor es la vida, mi hermano. El Señor, nosotros tenemos planes, tenemos proyectos, tenemos cosas para hacer en el futuro, tenemos sueños. Pero ¿saben qué, mi querido amigo, mi querido hermano? Dios tiene algo mucho más maravilloso, más glorioso, más tremendo que tus sueños. Dios tiene un plan que comienza desde aquí, desde que te da salvación, hasta la gloria eterna, que es eterno, y es un plan que Dios te diseñó, te llamó para un propósito glorioso, y todas las cosas que a ti te gustan, Él las va a cumplir de acuerdo a su plan. Y vivir de acuerdo al plan de Dios es como vivir como
como si fuera un pez en el agua, es realmente glorioso, maravilloso. Hay dificultades, claro que hay dificultades, hay persecuciones, hay adversidades, pero la diferencia es que el creyente las vive como un atleta que está saltando vallas, como un guerrero, como un soldado que está peleando y está ganando victorias, con poder, con entusiasmo, con fuerza, con ánimo, con sabiduría, porque es el poder de Dios. Vive Dios en nosotros para que no vivamos para nosotros mismos, para nuestros deseos, nuestros placeres, nuestros gustos, que pueden ser muy lindos, sino que vivamos para la gloria de Dios y para los propósitos de Dios. Mi querido hermano, y esto se lo digo a mis hermanos creyentes, que hay muchos aquí que ya han recibido a Cristo, que han recibido a Cristo como Salvador, hay muchos que no saben para qué Dios me llamó. Y Dios te llamó para ser evangelista, para ser maestro, para ser pastor, para ser enseñador, para ser escritor, para trabajar con adictos, para trabajar con ancianos, para trabajar con niños, para predicar el evangelio en otro país. Hay millones de cosas para las cuales Dios te llamó y te quiere usar para un propósito específico, para su gloria. Pero muchos no lo saben, muchos creen, bueno, yo tengo que leer la palabra, ir a la iglesia, involucrarme en lo que mejor puedo y tratar de orar todos los días, orar por lo menos cuando puedo, y leer la Biblia cuando me acuerdo, y tratar de decir, Señor, qué lindo, y creen que eso es el propósito. Bueno, eso es la mitad. Si uno vive en comunión con Dios, si uno se congrega, si uno sirve al Señor y vive una vida llena del Espíritu Santo, vive en el gozo del Espíritu, está cumpliendo la mitad. La otra mitad es el propósito por el cual Dios te llamó específicamente para su reino, para su gloria específico. Amén. Entonces una cosa lleva a la otra, una cosa está combinada con la otra, y una cosa no puede estar desprendida de la otra. O algunos piensan, sí, el Señor me llamó a hacer esto y que tengo este propósito, tengo esta meta, tengo este objetivo, y la pregunta es, ¿cómo está tu intimidad, tu relación con Dios, tu relación con la iglesia, con la vida de Cristo? Y más o menos, ¿no? Entonces está mal. Una cosa trae la otra. Si nos quedamos en un solo lugar, no vamos a pasar a la tierra prometida, como le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel siguió teniendo la bendición de Dios mientras estaba en el desierto. Mientras estaban en el desierto seguían teniendo a Dios seguía alimentándolos, seguía proveyendo ropa, seguía proveyéndoles comida, seguía proveyéndoles sustento, pero estaban en el desierto. El Señor los quiere llevar a la tierra prometida, y la tierra prometida significa la vida con propósito. Y eso es lo que Dios quiere darte, una vida con propósito, mi hermano. Pero vuelvo ahora a ti, que quizás tú no sé, tienes un conocimiento del Señor, más o menos, pero nunca quizás le diste tu vida a Jesucristo, nunca te arrepentiste, nunca creíste que Jesucristo murió por ti y te ofrece salvación, nunca lo aceptaste como Salvador personal. Y yo quiero invitarte a que tú lo aceptes como Salvador personal, a que tú le digas, Señor, hoy reconozco que tú eres mi Salvador, reconozco que yo soy pecador, pero reconozco que tú quitaste mi pecado en la cruz, que tú moriste por mis pecados para pagar la deuda de pecado que yo tenía con el Señor. Tú, Señor, moriste por mí para quitar mi pecado delante de la presencia de Dios. Tú pagaste por mí a través de la muerte, y tú resucitaste para darme vida, para hacer morada en mí, para vivir en mí, para darme salvación, para darme justificación. Yo hoy te recibo como mi Salvador personal. Amén. Yo quisiera que hoy invitarte a hacer te doy esta invitación a ti, para que puedas recibir a Jesucristo como Salvador personal, para que puedas poner tu vida, tu ser,